Ya hemos visto los vídeos del concurso de pretemporada Tú eres el crack, que sabéis que ahora podéis votar a partir de mañana miércoles hasta el domingo, y aquel vídeo que resulte más votado de los 3 finalistas recibirá ese premio gracias a nuestro patrocinador Rafa Sport, con tienda Joma en la calle Lucena de Castellón. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la actualidad del fútbol base, y hace pocas fechas, exactamente el día 3 de octubre, en el campo Chencho D, que es la casa, ¿no?, del Club Deportivo Drac, hizo la presentación de un club que cumple este año nada menos que 30 temporadas. Contamos con la presencia y saludamos a Jorge Cellani. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? Bien, bien. Oye, antes que nada, también quiero deciros, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a toda la directiva y a todos los seguidores del Club Deportivo Drac, pues porque habéis tenido un detalle muy bonito de traernos un par de bufandas. Y lo más importante, ¿no?, pues unos bomboncitos que si queréis luego después del programa con el café. Vamos ahí a recortar un poquito. Muchas gracias, todo un detalle. A ver si os animáis el resto de clubs. Aquí, a partir de ahora, habéis puesto el listón muy alto, Claro. Os ponéis todas las temporadas el listón alto, ¿no? Bueno, cada año hay que ir evolucionando. Entonces, desde el año pasado a este, la verdad es que hemos crecido en cuanto a número de equipos un poquito, porque tenemos limitación de campo. Este año tenemos 23 equipos, y que son 2 más que el año pasado. Y bueno, nuestro crecimiento también es un poco, no en cantidad, sino un poquito en calidad. O sea, tenemos mayor formación, muchos de los jugadores que están en el club, como Alex, pues participan activamente en el proyecto, y de lo que se trata pues es un poco de tener los equipos controlados, bien dirigidos, y que la comunicación entre la parte directiva, formadores, padres, madres, tutores, pues sea lo más estrecha posible. Entonces, digamos que ese sería el objetivo de este año, mantenernos como el año pasado y eso. ¿Cuántos jugadores tenéis en el club, desde la escoleta hasta la matera? Pues actualmente, entre jugadores y cuerpo técnico, somos unos 425, 430, lo cual hacen unos 390, 400 jugadores. Más o menos como un poquito más que el año pasado. El club, como tú bien dices, se pone el listón alto, pero es que veo yo que os estáis consolidando como un club de fútbol base de la ciudad de Castellón. Ya vais a por la temporada número 30. Claro. Ya estáis ahí de los más veteranos, ¿eh? Sí, el tiempo pasa rápido, y la verdad es que pues, son 30 años, que se dice pronto, pero ya estamos desde el siglo pasado. Entonces, sí que somos viejos, pues. Somos viejos. El tiempo pasa y eso no podemos hacer nada. Entonces, este año, pues con mucho cariño, queremos hacer, pues, celebrar los 30 años de historia del club, pero de una manera compartida con todos los jugadores. ¿Tenéis previsto hacer alguna actividad más allá de la propia presencia de los equipos en las distintas ligas? ¿Vais a hacer algún tipo de torneo? ¿Alguna cosa en especial, Jorge? Pues este año, es que nosotros todos los años hacemos 3 eventos importantes, que es la fiesta de presentación, con la cual, bueno, este año se hizo el 3 de octubre, viernes, y fue muy grande porque además pudimos contar también con Ahí tenemos un vídeo facilitado por el club. La verdad es que sois unos cuantos. Sí. Me hace gracia porque vais vestidos como el Sestao. ¿Os gusta el fútbol? Vaya, vaya. ¿Conocéis el Sestao, no? Sí. Parece Las Llanas, el campo del Sestao. Sí. Verde y negro. Muy bonito. Pues sí. Cuéntame, mira, fíjate. Pues este año, bueno, todos los años lo hacemos, Este año lo que pasa es que aparte de estrenar equipación nueva, manteniendo los colores de la esencia, ¿no? Sí. Del dragón. Del dragón. Correcto. ¿Tenéis hasta mascota? Sí, tenemos mascota. A ver si la vemos. Draquito. La mascota. ¿Cómo se llama? Draquito. Draquito. ¿Qué hiciste tú, Alex, de Draquito? No. No te tocó. No me tocó, por suerte, pero no me tocó. Muy bien. Mira. Oye, Alex, tú eres una persona que estás en el club desde cadete, ¿no? Me has comentado. Sí, desde cadete de segundo año. Sí. Y ahora mismo estás en el equipo amateur. Sí. Que ahí estáis para divertiros. Sí. Ahí es para que jueguen los juveniles que acaban y los que estáis ahí, que os gusta el fútbol, sin ninguna presión. No, aquí hay que pasárselo bien, no hay que montar ningún lío, que la imagen del club esté bien salvaguardada. Al fin y al cabo, este año el equipo que se ha quedado en el amateur es 2 jugadores del amateur del año pasado, y el bloque del amateur B, que es todos los que llevan muchos años en el club. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y al final se ha hecho un grupo divertido, un grupo
para competir en la categoría al final y para pasarlo bien, la verdad. ¿Cuántos, estás desde cadete, ¿no? Has comentado. Sí, cadete de segundo, sí. Ha comentado en alguna ocasión aquí el presidente del club que para qué mejor manera que formar a los propios jugadores para que sean entrenadores y que de alguna manera la filosofía esa del club que también conocéis desde la cantera, luego la apliquéis vosotros. Sí, claro. ¿Exactamente en qué os ayuda el club? No, al fin y al cabo, la gente que llevamos más años en el club, el Presi nos ayuda en poder sacarnos el título de entrenador y poder ayudar a los equipos que no tienen en ese momento entrenador o que quieres tú ser entrenador y aprender cosas para poder seguir con la filosofía del equipo. ¿Qué equipo entrenas? Yo este año estoy de delegado en el Juvenil B. ¿En el Juvenil B? Sí. Ah, pues esos no son chavalines, ¿eh? No, esos ya dan Esos guerra. dan guerra, ¿eh? Esos dan guerra. No, pero hay buen grupo y la verdad que también hay muchos que llevan muchos años. De hecho, estuve de delegado con ellos hace bastantes años en infantil y ahora me has vuelto a tocar con ellos en el juvenil y la verdad que muy bien. No tengo queja de ellos. Yo sé que al presidente no le obsesiona ascender de categoría, pero este verano recibisteis un premio justo porque os correspondía por ser uno de los mejores segundos de segunda infantil y es que subió el infantil a primera, es así, ¿no? Sí. Este año, bueno, la temporada pasada... Bueno, sí, claro, la temporada pasada. El infantil A, que ya lo viene haciendo con los entrenadores que tiene, que desde aquí les mando un saludo porque la verdad es que son, aparte de muy buenas personas, son muy buenos compañeros. Hicieron una temporada pues muy buena y quedaron segundos en la clasificación, pero estuvieron peleando hasta el último minuto. Y por lo que se ve, en verano pues hubo una plaza que se... Sí, una vacante, se van generando vacantes por renuncias de equipos de categoría superior, también se generan vacantes por equipos de segunda que no quieren subir a primera. Exacto. Va pasando, hasta que creo que os correspondió a vosotros y no sé si también a Nules. No, yo sé que a nosotros... Los dos. Alguno, y más. Sí, más. han habido variables allí por el tema de las renuncias y por los ajustes. Y a nosotros, pues bueno, teníamos el equipo ya más o menos preparado también, con lo cual simplemente pues era tenerlo y ya está, porque nos esperábamos que pudiera pasar esto, porque como muchos equipos renuncian o hay cambios de última hora, pues y con la experiencia que tiene ya David Reina, pues esto lo tenía preparado. Entonces, en el momento que nos dieron la noticia, nosotros ya teníamos, porque tenemos 6 infantiles. 6 digamos, infantiles, es una barbaridad. Sí. Yo creo que ahora mismo en la provincia de Castellón, te lo digo de verdad, no sé si el Club Deportivo Roda, me parece, pero creo que no hay ningún club que tenga tantos equipos en infantil. Porque tendréis un equipo en primera y 5 en distintos grupos de segunda. Exacto. O sea, en casi cada uno. Ocupáis toda la provincia, ¿no? Sí, sí. Porque son 6 grupos de infantil, este año hay uno menos. Claro. O sea, menos en un grupo de infantil de la provincia de Castellón está Odrac. Exacto. O sea, alguno subirá, ¿no? A ver, nuestro objetivo tampoco es ese, lo que hemos hablado muchas veces. Pero pues ojalá, y los chavales se llevan una alegría enorme cuando están en un equipo que los jugadores no han sido seleccionados a dedo, sino que simplemente han ido llegando, han ido evolucionando, han hecho amigos, han hecho allí una pequeña familia y encima se llevan ese premio, pues imagínate, el nivel de satisfacción es extraordinario. O sea, entonces, sí, los equipos competirán, unos más que otros, unos menos que otros, pero bueno, nuestro objetivo es, ya sabes, que jueguen todos, que se diviertan todos y que tengan experiencia deportiva, más allá del fútbol. Vamos a ver si tienes algunas fotos de presentación y así damos a conocer a los protagonistas, ¿no?, del Club Deportivo Drac. Bueno, estos son equipos, ¿no? No vamos a saber si es el cadete o el infantil, pero vamos, para que la gente vea que habéis ganado en presentación y de hecho en la presentación estuvo la propia concejala de deportes, ¿no? Sí. O sea que el Ayuntamiento de Castellón también es consciente del buen trabajo que hacéis. Claro. Es un trabajo que además se hace todo de forma voluntaria, porque aquí todo lo que hacemos nosotros es por y para los niños. No son tan niños los amateurs, pero al fin y al cabo también es... Aquí nadie cobra. No. En el DRAC, eso lo habéis dicho por activa y por pasiva, nadie cobra, pero sí que a lo mejor os ayudan. Sí. Si el curso de entrenador vale X, claro, os pagarán todo o la mitad o una parte. ¿Vale? Al final te ayudan en lo que pueden, ¿no? En lo que pueden. Claro. No, al final uno se lo saca también porque quiere. Yo al final me lo saco porque quiero sacármelo, pero además ellos te dicen que te ayudan y luego al final, cuando tienes que hacer las prácticas, cuando tienes que hacer algo, te puede coger algún tutor del equipo que ya se lo ha sacado por ejemplo, en la federación o en alguna privada. Claro. Dime.
¿no? Estábamos hablando del reconocimiento del ayuntamiento, ¿no? El hecho de estar presente en la propia presentación del club. Claro. Es un dato, ¿no? Sí, a nosotros la verdad es que todo esto, igual que venir aquí, nos da mucha imagen, mucha presencia, que la gente sepa que aquí se está trabajando por y para los niños, como he comentado anteriormente, y que al final pues va viniendo gente y esa gente que viene pues se va quedando. Y los que se van yendo no es porque se van que están desagustos, es porque a lo mejor ha venido un equipo de una potencia importante, bien sea Castellón, Villarreal, y se han ido a jugar a esos equipos. Pero por lo demás, entonces, esta repercusión mediática en cuanto a que Maika la concejala, viniera a hacer acto de presencia y a saludar a todos los jugadores, que hemos hablado que son casi 400, pues estuvo allí presente en la presentación de todos los equipos y los saludó uno por uno a todos junto de la mano con David Reina y claro, a nosotros eso, aparte que nos da un reconocimiento importante, pues nos da ganas de seguir peleando y luchando y de tener el nombre para la hora de que necesitemos algún tipo de ayuda, pues que sepan que nosotros pues tenemos un cierto volumen, lo cual es un interés social. Yo creo que es un club donde lo más importante es que los chavales, las plantillas tendrán un número determinado de jugadores, pero el entrenador, la idea es que jueguen el mayor número de minutos posibles, ¿no? Sí. Que el chaval se divierta, que no se vaya enfadado del entrenamiento porque el domingo o el sábado no tuvo minutos. Esa es un poco la filosofía del drag, ¿no? Sí. El disfrutar del fútbol. Sí, y luego hay que tener un factor en cuenta que es muy importante también, es que a muchos de los, cuando hablamos ya de categorías, cadetes ya no tanto, pero a partir de cadetes hacia abajo, sí que es verdad que a veces, por circunstancias, claro, un jugador no está igual en determinados momentos de su vida. Entonces, a veces sí que tienes que darles descanso, porque o no están bien por algún motivo o han tenido algún problema, entonces tú tienes que ser capaz de darte cuenta de eso y no exponerlos, sobre todo cuando estás jugando con equipos, que lo que hablábamos también en la otra vez que estuvimos aquí, que hay mucha diferencia y entonces tú a lo mejor sacas un jugador que es más pequeñito, por lo que sea, le ha tocado en su posición, un jugador que todo el partido está encima de él, no le deja jugar y se viene abajo, pues tú tienes que ser inteligente y ahí no valorar tanto los minutos, sino la calidad de juego que pueda tener en ese momento para que el jugador esté a gusto y no esté allí por obligación o porque tiene que hacer ciertos minutos o porque tiene que sacar un resultado. Entonces, a veces también la exposición a todo este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta para regular esos minutos que juegan. Esta semana, ayer sacamos una noticia, yo creo que me gusta destacarla, ¿no? Porque es un chaval que juega en el Burriana de tercera juvenil, fíjate, en la última categoría, sí, como vosotros, como el juvenil B, lo mismo, y que de repente hizo ya pretemporada con el primer equipo del Burriana de Lliga Comunitat, ojo, de fútbol aficionado, no estamos hablando de Lliga Comunitat juvenil, sino de Lliga Comunitat. Y de repente ese chaval el fin de semana juega de titular con el Club Deportivo Burriana jugando una hora. Sí. Eso para que muchas veces, para que los padres a veces que no se obsesionen con las categorías, ¿no? Que donde hay talento y calidad, la categoría quizá es muy importante. Sí, pero eso no es habitual, ¿verdad? Que un chaval que juegue en tercera juvenil, en tercera federación juvenil, de repente un fin de semana, hombre, de repente no porque jugó pretemporada, claro, pero ese salto... Ni mucho menos, al final. Te lo digo porque tú conoces bien la categoría aficionado y conoces bien juvenil. ¿Eso cómo es posible? Mira, a partir de juvenil, jugar en juvenil de tercera federación o amateur de tercera federación, al final vas a campos que a lo mejor te toca irte a pueblos y no ves fútbol, al final es pelotazo y a lo que pase. Pero sí que hay jugadores que tú ves jugadores que dices, joder, tienen calidad, tienen tal, este chaval en concreto, salvo los 3 primeros años que lo jugó en el Villarreal de fútbol 8, el resto ha jugado en el Salesianos Burriana y en el Burriana en categoría primera. De hecho, estuvo 2 años en segunda cadete y este año está en tercera juvenil. Y ojo que es juvenil de segundo año, ¿eh? Pues el chaval será bueno y ha tenido disciplina. Y pero a lo mejor es más feliz jugando a fútbol con sus amigos que en tercera juvenil, claro, que no de repente, porque veo yo que ese chaval tiene nivel para estar jugando en Lliga Comunitat juvenil. Sí, puede tener calidad para jugar en Lliga Comunitat juvenil, pero a lo mejor por circunstancias de la vida le han llamado para jugar con más años en el amateur y a lo mejor le sale bien y juega bien y se consolida en ese equipo. Pero cualquier cosa puede pasar. Al final, el fútbol es suerte y trabajar en ello. Sí. Porque si no,
Y disfrutar, veo yo. Exactamente. Yo creo que es Si más no- importante todavía, si no sobre todo cuando disfrutas- tienes... ¿Tú qué edad tienes? 24. Tú ya eres veterano. Sí, yo ya llevo mucho Pero tiempo jugando que ya. tú has pasado por los 18 años, Sí, hombre, por esa claro. edad un poco que a lo No, mejor esa edad el, es- el jugador se cansa, ¿no? Pero Sí, hombre. ahí hay que jugar más por el disfrute, ¿no? Sí, al final yo mi último año juvenil, yo he sido portero toda la vida, yo fui 16 años portero, 17, y mi último año juvenil empecé a ser jugador porque quise pasármelo bien con los amigos. Y al final, mira, estoy con Sí. los colegas en el amateur y me lo paso bien. Competimos todos los fines de semana, haces deporte, que es lo mejor que puedes hacer, hacer deporte Y toda la vida. siempre has jugado de portero. Sí, hasta los 17 estuve jugando de portero, hasta juvenil de segundo. Y luego ya me pasé a juvenil tercero siendo jugador, delantero. Y este año estoy jugando de central, medio centro, donde me ponen. Pero a Donde te disfrutar. ponen a disfrutar, ¿verdad? Al Es lo final más hay que disfrutar importante. y hacer deporte y pasarlo bien con los amigos. Claro. Oye, el DRAC fue uno de los equipos en la provincia de Castellón pioneros del fútbol femenino. De hecho, llegasteis a estar, cuando nadie hablaba del fútbol femenino, porque nadie hablaba del fútbol femenino, el DRAC tenía equipo en la Liga Autonómica. Y estabais bien, pero luego ya la cosa se empezó a torcer, por lo que sea. ¿Por qué no habéis vuelto a darle fuerte? Y habéis tenido a jugadoras, nombradas como mejores deportistas. Eso hace ya no muchos años, pero habéis tenido Sí, jugadoras esto- a nivel individual reconocidas por el patronato, por la federación. Y ahora, sin embargo, el fútbol femenino lo habéis dejado un poquito aparcado. Sí, a ver, esto sería por el 2011, 2012. Por ahí, sí, sí, cuando nosotros nacimos, hace unos 10, 11 años. Pues más o menos fue cuando empezó a tomar un poquito de forma el fútbol femenino, porque antes ya estaba, ¿eh? Siempre ha habido, lo que pasa Sí, que no empezaba a despuntar de esa manera. Y en esa época estaba Castellón, Villarreal y creo que el DRAC y poco más. Y no había nadie más, ¿eh? Solo Y tres. no había nadie más, ¿eh? Y el Castellano no sé si tenía equipo femenino, ¿eh? Me parece que estaban Castellón, Villarreal y el DRAC. Sí, es posible. Y Y a lo com- y mejor hay- había algún club como el Rafa La Cena que a lo mejor tuvo algún femenino en su momento. Luego ya apareció el San Lorenzo y empezó ya a trabajar. Sí, eso fue después. Y fue después. Claro. Pero yo recuerdo el DRAC. El DRAC era, vamos, no había más equipos. Y habían dos equipos. Sí, sí, sí. Habían dos amateurs. Dos amateurs. Claro, porque en ese momento el club podía dedicarle la atención que necesitaba el tener un equipo competitivo en esa época, que tampoco hace tantos años. Y claro, pues de segunda a primera y de primera autonómica con dos equipos en las diferentes categorías. Y jugadoras con bastante nombre que han ido luego jugando por determinados equipos importantes. Y luego, ¿qué pasó? Pues luego otros equipos también empezaron a interesarse por el fútbol femenino y por lo que fuera, pues nosotros tampoco supimos mantener todo aquello, nos venía a lo mejor un poco grande en esa época y habiendo todo el interés que había por otros equipos, pues al final se fue abandonando porque, claro, tú al final tienes que presentar una plantilla con 20-22 jugadores. Y ahora, dentro de lo que es la filosofía del club, otra vez que el club ha dado ese paso importante en cuanto a número de jugadores, no os habéis planteado decir, venga, vamos a empezar desde la categoría Levin. ¿No os lo habéis planteado empezar, pero no decir, no, nos ha salido un infantil, no, nos han venido 12 niñas cadetes de este equipo y no. Claro. Un trabajo desde abajo. Siempre aplicado al fútbol. Claro, hasta infantiles pueden jugar en mixto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí está. Que teniendo otros equipos que presentan una mejor oferta, es difícil que alguien que si quiere empezar y empieza la escoleta, perfecto, porque ahí pues, hacen amigos y tal. Pero una vez ya le interesa el fútbol de verdad, con toda la oferta que hay ahora, que hay equipos femeninos. Claro, Hay muchos es fácil que llame a una puerta. Equipos femeninos ya hechos. Claro, y que tienen ya pues una estructura. Entonces, empezar de cero ahora con todo el otro bloque de trabajo que hay, de 23 equipos, mantener las instalaciones, preparar todos los años todas las novedades de la federación, hacer la formación, tener siempre en cada equipo un entrenador. Claro, todo eso mueve mucho volumen. ¿Sería bonito e interesante? 100%, por supuesto, pero empezarlo no es tan fácil, porque deberías de tener ya una plantilla para empezar, porque si empiezan desde que son muy pequeños, cuando ya el equipo toca un poco de forma, es que son 10 niños y una niña. Entonces, al final, pues tiene otras ofertas en otros clubs que en ese sentido están estructurados y el camino normal, lógicamente nosotros
no le vamos a impedir que se vaya, al revés. Le vamos a decir, oye, lo mejor para ti que tú sigas practicando el deporte que tú quieres. Entonces, esos clubs que tienen esa plataforma, esa mejor oferta, pues lo normal es que absorban a esos jugadores. Este fin de semana, Alex, empiezan ya las ligas en fútbol 8. En fútbol 11 también. En fútbol 11 también empiezan Infantil todas. también empieza, sí. ¿Segunda también? Sí. Empieza todo este fin de semana. Yo me pasaba... bueno, lo que empezó fue juvenil. Juvenil ya empezó. Juvenil y amateur ya han empezado. Sí. Infantil de primero empezó la semana pasada Y falta también. la segunda cadete y falta segunda cadete y segunda infantil y fútbol 8. Correcto. Yo creo que a ti te lo comenté o te lo pregunté la otra vez. Jorge, ¿qué tal veis el tema del fútbol masculino en la categoría infantil? Yo siempre considero que la primera infantil, por ejemplo, que este año vas a tener presencia, ahí quizá hay a veces hasta demasiados equipos, ¿no? Antes habían 8 grupos de primera en toda la Comunidad Valenciana y ahora hay 12. Hay muchos más equipos, Claro. mucha más desigualdad. Claro. ¿No sería mejor ir más hacia una categoría de 8 grupos de primera, incluso hacer como en juvenil han hecho, ¿no? Que han creado una segunda y una tercera e igualar los grupos? ¿Tú cómo lo ves? O hacer una segunda infantil incluso a 2 vueltas como hacen en fútbol 8 para que no sean esas ligas que a veces vosotros os habéis paseado. Os habéis paseado con 2 o 3 equipos y los otros 13, pues en Navidad ya están pensando en las vacaciones de Navidad, de verano. Sí, sobre todo en campañas anteriores los grupos están muy desnivelados. Entonces, hacer la liguilla que se hace en alevines... Eso está bien, ¿verdad? Sí, porque si el objetivo al final es que haya un cierto aprendizaje y una cierta competencia entre los jugadores y entre los equipos para que se diviertan, pues entonces siempre es bueno intentar equiparar los niveles, ¿no? Pues es lógico. El problema es que los criterios para buscar esa equiparación son muy complicados, porque la federación por las letras no lo puede hacer, no puede saber si el A de este equipo es el mejor, entonces al final ahí eso siempre va a estar descompensado. Si tú haces la liguilla, ¿vale? Ya tienes que volver a montar otro sistema para poder generar los grupos y luego volverlos a deshacer y todo eso, que en las categorías de alevines funcionan, pero yo no sé si funcionarían en infantil. Aún así se debería de intentar hacer eso. Si lo que queremos es que los grupos estén dentro de lo que cabe nivelados, ¿vale? Porque ha pasado en partidos y en temporadas anteriores, y este año volverá a pasar seguro, donde por el motivo que sea, pues hay un equipo que es infinitamente superior tanto físicamente como por experiencia a otro que acaba de aterrizar. Claro. Entonces, lo que hablamos siempre, un partido que acaba con 10-0 o 12-0, no aprende ni el que los mete ni el que los recibe, salvo que luego haya una buena gestión, tanto de la victoria como de la derrota. Entonces, esos equipos que van a por el primer puesto, claro, a los otros se quedan muy atrás. Y empiezan los problemas. Es que no queremos jugar más. Es que a veces, como los grupos se hacen por proximidad geográfica, ¿qué ocurre? Que se pueden juntar en una segunda infantil, se pueden juntar un equipo de segundo año de un municipio de 20.000 habitantes con un equipo de primer año de Castellón o de un municipio pequeño. Y entonces, claro, esa diferencia de segundo año a primer año, si el equipo se nota mucho, ¿verdad? Sí, se nota mucho. En infantiles, infantiles sí, y juveniles, se nota más. Y juveniles también se nota mucho. Porque juveniles al final entras con 16 años y te puedes enfrentar a un juvenil tercero que tiene 18. Claro. Entonces, ahí se nota mucho la diferencia. Yo sí que haría tipo en infantiles como hacen en alevines, ligas de primer año y ligas de segundo y ligas de mixto. En alevines están hechas así, separadas alevines de primer año, alevines de segundo y en alevín mixto que puedes tener hasta X jugadores de segundo año. Incluso ahí ya en fútbol 8 yo creo que ha funcionado bastante bien en Castellón el hecho de crear una primera liguilla voluntaria y hay 14-15 equipos que ya te los quitas de ahí y el resto jugáis una clasificatoria que luego en función de esa clasificación ya pasáis a la liga después de Navidad. Sí. Se aprovecha mejor el tiempo, ¿no? Sí, pero hacer eso en infantiles es más complicado. Hay muchísimos más equipos infantiles que... Tú imagínate que... Si te salen 6 grupos de 14 equipos como este año, haces una primera vuelta y luego divides el grupo del primero al séptimo por el ascenso y del octavo a tal haces como una especie de liga plata. Sería genial. Y haces a doble vuelta y por lo menos sabes que los que compiten por el ascenso es del 1 al 7 y del 8 al 14 juegan por la Copa Plata. Claro, pero en si llegara a pasar eso, imagínate que quedan los 5 drags del 7 para abajo.
Ay, pues estarías en la misma liga al final. no, claro. jugarías sería Sí, pero dividido el en grupo. Alevines, por ejemplo, pasa eso. En Alevines, si el año pasado, por ejemplo, el Alevín A y el Alevín B quedaron entre los 2 primeros de sus liguillas y Sí. luego se enfrentaron en la misma liga después de Navidad. Claro. Entonces, tú imagínate hacer eso en infantiles, que te tengas que enfrentar a 5 drags. Ah, bueno, ya. Sería muy raro. Que sí, que estaría bien hacerlo, o lo que digo, separarlos en segundo año, primer año y mixtos, porque si no, Ya. lo que digo, uno de, Tendrían segundo, que- uno de segundo año tiene. A ver, Claro, hay el muchos bo- que tienen ventaja sobre uno de primero. El volumen de trabajo para hacer esa gestión es equiparable al de los alevines, teniendo en cuenta que aquí estamos en fútbol 11 y lo otro es fútbol 8. Entonces, son muchos más jugadores, es más difícil hacer los dos grupos y tal. Pero a nivel competitivo y porque se practique el deporte de una manera más sana, eso sería mucho más justo que el otro. Pero claro, la federación, yo también lo entiendo, lo que has dicho súper bien es que los criterios de la movilidad geográfica también son muy importantes, porque si tú haces un grupo en el cual unos se van a 100 kilómetros al norte, luego 80 al sur, hacia adentro, hacia Hombre, afuera... es que ahí os tocará en segunda infantil, supongo yo que tendréis presencia en todos los grupos. No sé cuál habéis descartado, si el que está más hacia la zona del Palancia o el que está más hacia el norte. El Si del son norte, 6 grupos, 5, el del norte creo que es no el que jugaréis en el estamos. grupo 1. Creo que en el- Jugaréis del grupo Del 2, grupo 3, dos al- 4, Sí, 5 y 6. creo que es así, efectivamente. Lo estuve mirando por tener un poco claro los grupos y creo que justamente es así. Y los otros estamos repartidos del... Y Del 2 al vosotros, 6. por ejemplo, el infantil de primera, es que ahí mezcláis. David lo dijo una vez. Ahí, el A es el que juegan entiéndeme, los de mayor nivel. Da igual que sean de segundo año que de primer año. Claro, pero tú ya sabes la filosofía cuál es, ¿no? Del Sí. club, ¿no? Entonces, tú el A lo que no puedes hacer es presentar un equipo que... Porque ahí yo te pregunto, con toda la avalancha que tenéis de jugadores, sois 6 equipos alevines, ¿eh? Claro. 6. Infantiles. Perdona, infantiles. Esos Alevines son 5, ¿eh? ciento y pico niños. Claro, más o menos una media de Una 18, media, 20. habéis cogido a 20 que jugaran en el A. ¿Qué criterio habéis seguido para formar ese alevín? Ese infantil, perdón. Muy fácil. Además, ¿sabes cuál es la filosofía? Que lo ¿Juegan hemos los hablado 20 mil veces. mejores o los que juegan No. juntos desde pequeñitos? Juegan el mismo infantil que el año pasado. O sea, lo que se ha hecho Vale. es el mismo equipo que el ¿Que año subió? pasado. No, el que subió Han dado a salto Claro, cadete. claro, esa es la pena de que esos entrenadores ahora, que lo justo sería que ellos llevaran ese ¿Y qué equipo. habéis Pero, hecho para configurar esa plantilla? pues de los otros 4 infantiles, que ahora son 6 porque han subido 2 alevines, Correcto. pero de los 4 que habían, se escogió uno, ¿vale? Y sobre esa estructura, pero manteniendo la estructura, no cojo 2 de aquí, 3 de aquí, elimino a este, el otro, tal. No, la misma estructura, con los mismos entrenadores, a dirigir el infantil que va a estar en primera, ¿vale? Porque sabes que allí las letras no lo... Pero habréis cogido la base del equipo de primer año mejor clasificado del drag el año pasado, Más o menos. ¿no? Sí, de primer Más año. o menos, De ¿no? primer Más año, o menos. Más o menos, sí. Más o menos. No, porque el equipo B será también el estaba- equipo es de Pero el B el segundo año año, pasado ¿no? era de segundo. Claro. Bueno, claro, como él dice, claro. Claro, yo es que el año pasado también estaba el año pasado estaba de delegado en infantil B. Y es al de final- segundo. Sí, al final también. Es que el año pasado en categoría infantil el drag lo hizo bastante bien, porque el A quedó segundo, el B, el E quedaron cuartos y no sé qué más. Claro, Ahí. habréis cogido la base del equipo infantil de primer año que mejor clasificación consiguió el año pasado. Por lo menos para tener el equipo hecho y ese equipo a lo mejor reforzado con 3 o 4 más infantiles de primer año que estaban en otro equipo o que han venido de fuera, no lo Sí, sé. sí, ¿no? Tal cual. Ahí lo único que los que subían a cadetes no está, se completa el equipo con más o menos lo que hay en casa, pero no se ha hecho un refuerzo. Ya, No se ha hecho un refuerzo que los demás equipos se han quedado sin jugadores, no. está claro. Se ha jugado un poco con la estructura que ya había de uno de los Eso es, ahí es de donde los yo voy. infantiles. Ahí es donde yo voy. ¿Cuántos prebenjamines tenéis? 2. 2. Dos. ¿Y cómo está la estructura de benjamines? ¿Cuántos? Benjamines, pues ahora te lo digo. Venga, porque saca la tengo chuleta. aquí, tengo la chuleta aquí, porque claro, son 23. Mira, A ver, ¿cómo escoleta la hay. tienes? ¿Escoleta tienes? Escoleta hay. ¿Qué Pero hay que hacer Benjamín, para ir a la escoleta? pues nada. Irse al campo de Chencho, ¿no? Sí, Y preguntar por Jorge. hablar con nosotros, que siempre hay alguien, porque allí hay atención todos los días. Ya. Eh, En la caseta. Claro, ahí está Fonsi, que está todos los días, presidente que está día sí día no, pero casi todos también, Edu y luego Javi, él, y nos vamos turnando un poco. Alex también va casi todos los días allí. Muy bien. Entonces, ¿Escoleta un equipo? Escoleta 1, sí,
prebenjamines 2, Muy bien. benjamines 3, alevines 5, Oye, fíjate, infantiles 6. fíjate. Claro, que de todos estos tenemos uno en primera, Claro, ¿vale? claro. Cadetes 4, juveniles 2, que uno es el que lleva él, y amateur, que el año pasado teníamos 2, 1. O sea, hemos Mejor. reducido 1 y hemos incrementado 3 por otro lado. Y el amateur, Alex, tú que estás ahí, has comentado antes que es la base del B del año pasado, ¿no? Sí. Y es fundamentalmente gente que ha jugado en el drag toda la vida. Sí, al final es gente que ha jugado allí toda la vida, algunos que se fueron, han vuelto y al final, como nos conocemos todos, llevamos 6, 7, 8 años la gran mayoría juntos, nos conocemos todos perfectamente y entonces al final es como si lleváramos jugando juntos toda la vida. Entonces es un grupo de puta madre y la verdad que... ¿Qué grupo estáis? ¿En el 2? En el 2. Ah, pues estaréis con el que ha venido antes, ¿no? Sí, con el Benicàssim. Benicàssim, sí. Oye, y ahora no, porque hace buen tiempo, pero en invierno, un domingo a las 5 de la tarde, irte a Tales es un poco... al Nou Camp. No, Vale, digo Tales Ya nos, porque me tocó ha salido del ya alma. nos tocó el año pasado. Pero irte a Tales o irte a Ribesalbes, es, es duro, ¿no? Un domingo... Buah, sí, es duro, además te vas allí, césped, no estás, yo, por ejemplo, jugar en el Chancho es césped artificial, no estás acostumbrado a jugar césped natural, o en Ya, tierra, además, en Chancho, Tales. normalmente a lo mejor jugaréis el domingo por la mañana, No, solecito, sí, o sábado tarde, sí, tarde. sí, la verdad. Pero irte a Ribesalbes, césped natural, o Tales, césped, campo de tierra, sí, sí. cuesta mucho y adaptarse. Y además allí al final, por ejemplo, en Tales tienes las gradas al lado, va todo el pueblo. Irte a esos campitos al final mola porque mucho fútbol no vas a ver. Porque ¿Has jugado un Caudiel? he jugado en Caudiel, he ¿Qué jugado en campo? Viver, he jugado en una altura. Estuve este verano, me invitó el presidente del Caudiel y es un campo peculiar, ¿eh? Sí, no. Madre mía, yo digo, eso para jugar a fútbol ahí tienes que ser un artista, ¿eh? No, sí. Al final llevo 4 años jugando en amateur y me ha tocado irme 2 años a irme un año a irme a la liga de Viver, Caudiel y todo eso. Con el Drag B jugabais en ese grupo, ¿no? Sí. Tres. El año Y con pasado el- yo estaba en el A y me tocó la liga de aquí de Castellón y eso, he jugado en las 2 ligas y al final prefiero la liga de Castellón porque tienes que desplazar menos, pero es lo mismo, vas a ver lo mismo. Al final, lo único que te vas a las ligas de pueblos y ves más césped natural. La única diferencia para mi gusto. Bueno, pasan los años y entiendo yo también, Jorge, que aunque seáis un club modesto, deben haber niños, no sé si tendrás el dato, pero niños de fútbol 8, algunos habrá ido a un Castellón o a un Villarreal, ¿no? Sí, sí. De alevines han venido y han hecho pruebas y han venido a buscarlos y algunos se han ido, otros han quedado. Y de infantiles también. De infantiles se han ido el año pasado dos que tenga yo constancia de eso, que se han ido al Castellón. Porque claro, pues, también es una oportunidad para ellos Claro. el poder... No ponéis ninguna, no cerráis no, la puerta. para nada. Abierta. No, además Que esto es pueda un- irse mientras el club de origen, mientras el club interesado os envíe la cartita que toca, dais libertad. Por supuesto. Para eso, para Da igual que sea el Villarreal, que el Castellón, que el Valencia, que el Levante, que el primer toque. Bueno, para irte al primer toque a lo mejor... Bueno, también es un club que tiene categorías. Más que nada la diferencia son las categorías, fundamentalmente. Nosotros es básicamente Castellón y Villarreal, puede ser Roda, porque luego a lo mejor van al Villarreal y van al Roda, o lo del Castellón con el Promesa, la fundación y todo eso. Suelen ser los que se interesan por los nuestros. Y además se hace de una manera muy, muy cordial, es decir, ellos vienen, preguntan, siempre hablan con David, no es de una manera especulativa, es una manera muy natural. Entonces, lo que pasa es que a veces sí que te piden los informes. Entonces dices, bueno, yo los informes, esto es una cosa de... Porque esto no deja de ser deporte, aprendizaje, formación, todo esto, ¿no? Entonces, ya los informes ya es mejor que hables tú con los padres, ya que te interesa que este jugador juegue allí y ya me decís qué es lo que queréis hacer, ¿vale? Nosotros, por supuesto, si nos preguntas por el jugador, el mejor del mundo. ¿Hay algún equipito de fútbol 8 que el año pasado hizo alguna temporada que digas, ostras, estos chavales ganaron nuestros, la sí. Liga B o ganaron la Liga... El Alevina quedó entre los 2 primeros en la clasificación. Esa y fue luego, en Segona. Sí, y luego no sé si quedó tercero o cuarto peleando contra O sea, Castellón, ese Roda. ese equipo puede dar que hablar en infantil. Sí, este año, además se ha seguido el mismo bloque porque se juntaron el Alevina y el Alevín B que se clasificaron a la misma liga del primero muy y bien, segundo. sí, lo recuerdo. Y el mismo equipo está en infantil. Son Pues todos ese equipo, todo yo creo infantil que de primero, tal como pero trabajáis, siguen ahí. Pero lo hacéis muy bien, habréis mantenido el bloque
Y ese equipo a lo mejor más vale que jueguen todos juntos en el mismo equipo que cojas a los dos mejores que Ahí lo por tienes. cualidad podrían jugar en el infantil A de Sí, primera. por supuesto. Pero Si desmontas los grupos, al final eres un club normal y corriente, ¿vale? Si tú, que es muy difícil, si tú cuando tienes que hacer un cambio lo tienes que hacer y a veces no sienta bien, porque a veces los tienes que hacer porque aquí falta uno, porque, por ejemplo, el año pasado de un equipo hubieron 3 bajas, más aparte los que pasaban de categoría, pues ahí necesitas jugadores y a veces pues tienes que mover uno de un sitio a otro, pero no por calidad, sino por necesidad o por volumen, o incluso a veces si es portero es otra cosa, porque por necesidad de portería también tienes que ir a morir a eso, porque tienes que hacer los bloques con porteros. Entonces, si tú mantienes las estructuras dentro de la posibilidad que hay, teniendo un equipo en primera, pues tú intentas reforzar el equipo de primera un poquito, porque tú no los puedes enviar a la guerra con poca munición, porque eso es exponerlos, ¿vale? Pero siempre y cuando respetando los bloques, porque si tú respetas los bloques, luego esos chavales que ya llevan jugando, algunos desde la escoleta, han pasado prebenjamines, benjamines, alevines, ya empiezan a hacer cositas y tal, ahora los pasas pasan a infantil con el mismo bloque y con los mismos entrenadores, aparte de que se lo van a pasar bien, darán guerra. ahí el tema, a lo mejor Alex, y también lo sabréis porque sois delegados, pero el tema complicado es que en el infantil B hasta el infantil E, ¿no? A, B, C, D, E, F. Tenéis hasta F. Entiendo yo que del B y al F no puede pasar ningún jugador porque es la misma categoría. Claro. Ningún jugador puede subir del F. O sea, del B al F está claro que no, pero del F al B tampoco porque es la misma categoría. Eso sí, el A en cualquier momento puede tirar Sí. de los del B. Eso también... Tenéis que tener las plantillas largas, ¿no? Pero por lo menos compensaditas, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque luego también tenemos el factor de las lesiones. Sanciones por supuesto, pero sobre todo lesiones. Ahora todavía estamos verdes todos porque todavía no ha empezado, pero cuando verde no, verde y negro. Verde y negro. Cuando empiece el ritmo de competición, que es cuando empiezan a hacer ya los entrenamientos más seguidos, ya llevas la fatiga acumulada de la semana, más aparte el volumen de carga que llevan ellos, tanto de estudiar como de sus trabajos si están trabajando, o de las extraescolares o a lo que se dediquen, porque muchos aparte pues tienen sus otras aficiones. Claro. Entonces ahí es donde empiezan los desgastes, tal. Ahí es donde hay que ir con mucho cuidado porque cuando empiezan las lesiones y las plantillas empiezan a sufrir, ahí es donde probablemente el A sí que necesitará nutrirse de los otros en la medida de lo posible, claro. Muy bien. Oye, pues nada, aún así, ojalá si el año que viene ese infantil se mantiene en primera, qué bonito sería también que el cadete, ¿por qué no? Si os sale un buen cadete, de los 3 que tenéis, ¿no? ¿3 cadetes, has dicho? 4. 4 cadetes. A lo mejor hay alguno que puede dar una alegría, ¿no? Hombre, el cadete A son todos de segundo este año, no, algunos de primero, que la verdad que tienen un buen grupito. Y Podría ser un equipo que, no, te lo digo por tener siempre un equipo en primera, ¿no? Incluso Sí, juvenil, ojalá, porque no. hombre, ojalá. El juvenil más complicado, ¿no? Pero un saltito a segunda federación. Ojalá subieran todos una categoría. hombre. Claro. Nosotros, el año pasado más o menos, lo estábamos hablando justo antes de entrar, que habiendo hecho los equipos así como pudimos el año pasado y sin especular con hacer un equipo que vaya a competir y tal y cual, me decías tú, ¿no? Que habían sido... El cadete A estuvo a punto de subir, el cadete A quedó tercero al final. Sí. Del año pasado habían de los 6 infantiles, 4 quedaron entre los 4 primeros. Caray, tenéis una buena base. Claro, en total habrán 6 o 7 equipos dentro de los 21 que había el año pasado, que han estado entre los 5 primeros hasta segundo. Muy bien. No, sí, la verdad que el año pasado estuvo muy bien, tanto fútbol 8 como fútbol 11. Claro. Pues nada, oye, muchísimas gracias A por vosotros. habernos explicado la filosofía del DRAC, que todo el mundo ya la conoce, porque además es un club que, como pone en la bufanda, ¿no? Nacisteis en el año 96. O sea, es que ya vais a por el año que viene ya 30. Claro, ahora hacemos las jornadas del 30 aniversario, que estamos pensando, aparte de las 3 fiestas que comentábamos. Eso quería preguntarte, ¿qué jornadas? Sí, estamos intentando montar una especie de fin de semana, pero no sabremos si invitaremos a algún equipo o alguna cosa para compartirlo con todos los que conformamos la plantilla, bueno, desde el primero hasta el último, desde los prebenjamines hasta el amateur, allí, y ahí haremos un evento, porque otra cosa no, pero eventos nosotros hacemos mucho. Ya viste que el año pasado hicimos en el Moy de Costa, que estuvimos allí, éramos 400 y pico, entre padres y jugadores que vinieron y tal, y ahora con motivo del 30 aniversario,
pues haremos unas placas conmemorativas y la idea es hacer eso, pues una jornada, unos partidos amistosos, alguna exhibición o algo y invitar a todo el mundo a que venga y pueda conocer un poco el club. Pues gracias, Alex Badenes, y mucha suerte como jugador y como delegado entrenador. Gracias. El título te lo sacas ya este año, ¿no? Estoy empezado ahora a estudiar y en marzo, que es así, si todo va bien, lo tengo. Venga. Y gracias, Jorge Cellani, por habernos acompañado. A vosotros, Gracias como a los siempre. dos. Y gracias por el detalle. Ahora cuando nadie nos vea, abriremos la cajita y... Ahora todos los demás clubs que tomen nota y por favor... Mínimo esto, bufanda y detallito. Claro que sí. Muy bien. Muchas gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. Bueno, pues no res, esperem ja que este cap de setmana el temps torna a ser ja més normal, que les pluges aquestes que han caigut pues, no deixen que els xiquets puguen entrar en competició en categories, com ha comentat Àlex Badenes, de segona infantil i segona cadet. A tots vosaltres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat així en Castelló Base Televisió a TV4. Molt bona nit.